mensaje de esta noche se llama Apagando los dardos de fuego del enemigo. Apagando los dardos de fuego del enemigo. Bueno, hace poco nuestros jóvenes estaban ahí pensando hacer una salida a unos lugares donde se llama paintball. Son unas armas que tienen unas bolitas de pintura, ¿vio? Y así se divierten, se visten con unos mamelucos, un casco, todos cubiertos, y entonces es como si estuvieran allí, no sé, Rambo o algo así, y entonces ellos disfrutan, los que participan de ellos disfrutan, apuntándole a alguien que anda por ahí, tirando con ellos, como los chiquititos, ¿vio? Bueno, pero no son chiquititos, los que pensaban ir o fueron de entre nosotros son un poco más grandecitos ya. Pero bueno, se divierten así, la pasan bien así, y entonces después le aparece el mameluco lleno de pintura, pues son los impactos que le hicieron esas bolitas de pintura a cada uno. Bueno, cada uno se divierte como puede, ¿no es cierto? Pero eso es risueño, eso es una diversión. Lo que no es diversión y no es risueño, sino que es sumamente delicado, por lo cual debemos tener mucha atención en este aspecto, es que efectivamente hay un enemigo de todos nosotros que usa algunas armas que la Biblia está llamando aquí dardos de fuego, con los cuales Él quiere hacer impacto en tu vida, impacto en mi vida, en la vida de cada uno de los creyentes de manera especial, con propósitos particulares también. Por eso es tan importante que hoy podamos recibir la palabra de Dios, que siempre llega oportunamente, llega como enseñanza, llega como advertencia, llega como un llamado de atención. Che, no se descuiden en estos aspectos, y qué bueno es que podamos hacerlo así, recibirlo con este espíritu también, para poder saber cómo apagar esos dardos de fuego y quitarles poder y desactivar su propósito. Gloria sea al Señor, porque podemos apagar los dardos de fuego del enemigo y pueden no causarnos ningún daño, ningún padecimiento y ningún sufrimiento. Y esto es gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso le damos la gloria a Él, porque en Él podemos resistir, en Él podemos tener ese mameluco que nos ensuciará de afuera, pero no puede dañar nuestro ser interior por sobre todas las cosas. Hay un pasaje en la palabra de Dios, está en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo. Él en uno de sus viajes misioneros fundó una iglesia allí en Éfeso, una importante ciudad de Asia. Allí estuvo en uno de sus viajes 3 años, enseñando, predicando, discipulando. Fue el lugar en el cual más tiempo pasó el apóstol Pablo durante sus viajes misioneros. Y luego, en otro de sus viajes, escribe a la iglesia en Éfeso, enseñando, corrigiendo algunas cosas y llamando la atención a aquellos cristianos que ya habían recibido a Cristo para que ellos pudieran seguir viviendo su vida cristiana victoriosos. En esa carta, en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 16, la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Otra vez, le escribe a la iglesia, a los creyentes. Hoy es a nosotros que nos habla Dios a través de su palabra y nos dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Bueno, está claro, una de las primeras cosas que debemos hacer frente a esta experiencia de vida cristiana es reconocer que hay un enemigo y también reconocer los propósitos que tiene ese enemigo. En este pasaje, una vez más, la Biblia lo llama por quien realmente es. Aquí está llamado el diablo. Y efectivamente que es así, es un ser espiritual de maldad y que tiene propósitos de maldad y por lo tanto trata de llevarlos a cabo mientras le queda tiempo, porque como sabemos y hemos oído últimamente, Cristo está regresando nuevamente a la tierra. Él regresa ahora con todo poder y gloria y viene para establecer definitivamente su reino
Él vino previamente aquí a la tierra, precisamente a dar su vida allí en la cruz y morir. Pero luego de morir, al tercer día resucitar poderosa y gloriosamente también. Con lo cual, la muerte quedó vencida. La muerte es el principal arma del diablo. Y Cristo venció al diablo para siempre. Así que los creyentes no tenemos temor del diablo, solamente luego tomamos las advertencias de Dios, las enseñanzas de Dios, las armas que Dios pone a nuestro alcance, y con ello podemos desbaratar toda acción que el enemigo quiera traer sobre nuestra vida. Insisto, por eso es tan importante que todo cristiano esté consciente de esto, reconocer que hay un enemigo y reconocer qué propósitos tiene. Esto implica, como la misma Biblia dice, no ignorar las maquinaciones del diablo, no ignorar sus acechanzas, no estar ajenos a la posibilidad de sus engaños, porque de esa manera se mueve. Se mueve en las tinieblas, en las penumbras, en la oscuridad, se mueve en el ámbito de la mentira. Dice otra versión, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. No le escribe a gente que no era creyente, no le escribe a gente que no había reconocido a Dios en su vida. Le está escribiendo a los creyentes, a la iglesia en Éfeso. Y les está diciendo a los creyentes, no ignoren los engaños del diablo, ténganlos en cuenta, vístanse de toda la armadura que Dios da para estar firme cuando Él quiera venir a acecharnos, enredarnos con alguna de sus maquinaciones. De alguna manera Dios también nos ayuda permitiéndonos con el Espíritu Santo que mora en nuestra vida poder determinar y descubrir algunas estrategias del enemigo, algunos métodos que utiliza, cómo Él busca constantemente atacar toda vez que encuentra oportunidad y no va a pedir permiso para ello, no va a avisar. Él va a querer emboscar tu vida espiritual, física, material. Él te va a querer sorprender con un ataque. Por eso tenemos que estar vestidos ya de la armadura para resistir en ese día malo, así lo llama la Biblia también. No esperar que venga el día malo para después buscar dónde tenía la armadura y recién ahí querer vestírmela. No, me la tengo que tener permanentemente puesta y estar atento y firme porque las acechanzas no tienen día ni hora de producirse. Pero ¿cuál es el propósito de este enemigo que sabemos reconocer, que lo conocemos desde siempre y la Biblia, lo menciona y señala también estos propósitos? El propósito fundamental o los propósitos que podemos englobar que conlleva este tipo de ataque sobre los cristianos tiene que ver con dañar. En la medida en que pueda hacerlo va a querer dañar tu vida, va a querer herirte, va a querer dividir. Va a querer enemistar a aquellos que están en amistad. Él va a querer romper la armonía cuando encuentra armonía. Porque eso lo detesta. Eso lo pone más furioso todavía. No lo puede soportar en cuanto encuentra armonía entre los cristianos. Él va a querer atacar allí. Porque no lo puede resistir, porque tiene que huir. Entonces él va a querer enemistar. Por eso también va a llegar a la posibilidad de atacar nuestros propios matrimonios, aquellos que vivimos en matrimonio, o los noviazgos, aquellos que estén en noviazgo. Va a querer enojar, va a querer amargar tu vida, va a querer distanciar a las personas que debemos estar unidas en el Espíritu del Señor. Él va a querer predisponernos a poner distancia, a ser fríos unos con otros. Porque no sé qué pasó, no sé qué dijo, no sé qué escuché, no sé qué me dijeron, no sé qué me parece. Hay que estar atentos a las estrategias que usa el enemigo y estar firmes, reconocerlas, rechazarlas, resistirlas y desactivarlas y sostener la armonía matrimonial, la unidad en el vínculo de la paz en toda la iglesia
La buena relación entre los novios y entre los amigos y en la comunión unos con otros en la iglesia del Señor. Porque Él quiere confundir, Él quiere enredar, Él quiere destruir relaciones importantes. Importantes. Y las más importantes, matrimonio, padres con hijos, entre hermanos, entre la familia de Dios, noviazgo, las más importantes. Y va a querer finalmente apartarte a vos de Dios y apartarte del cumplimiento de los propósitos de Dios sobre tu propia vida. Él va a querer buscar la posibilidad de que estos propósitos de bendición que Dios tiene para tu vida no se alcancen a cumplir en tu vida. Y entonces te va a querer alejar de eso, te va a querer distraer, te va a querer entretener o enredar o confundir. Y dudar, aun si lo logra, de la propia fidelidad de Dios. ¿Ante quién también te va a tratar de hacer enojar? Con Él. Increíble. Pero es verdad. Y Él va a querer poner tropiezo en una iglesia que está queriendo ser usada por Dios todavía con mayor poder y gloria. Él va a querer interferir en el propósito que Dios tiene para una iglesia como esta. Y va a tratar de alejarnos del cumplimiento de ese propósito a todos. Hay una expresión familiar, ¿no es cierto? Vio esa persona, se le dice, siembra cizaña. Bueno, ese es el diablo. Siembra cizaña, está buscando poner cizaña, distanciar, poner muros, levantar muros entre nosotros. Hay que estar atentos. Es un tiempo muy especial. Por lo cual el enemigo cobra mayor actividad. Y su actividad de maldad es más intensa. Él no descansa. No se toma un tiempito y dice, bueno, descansen, tómense unas vacaciones, en marzo nos vemos de vuelta. Entonces va a provocar duda, va a tratar de provocar rebeldía y va a tratar de hacernos padecer las consecuencias que todo esto trae. Y es tan sutil que a menos que el cristiano, que tu vida y la mía esté fuertemente arraigada en la palabra de Dios y esté fuertemente unida a Dios, para los que están en el discipulado, así como la vida al pámpano, no es fácil darse cuenta. No es una cosa, mira, ahí viene un elefante terrible, te descubrimos, no es así. En síntesis, hará todo lo posible para apartarnos de Dios y del cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Es necesaria una palabra de advertencia. No debemos confundir al enemigo. No debemos confundirnos de enemigo. No me tengo que confundir respecto a quién es mi verdadero enemigo. Dice la Biblia, la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio, pero sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Así que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra seres humanos. En definitiva, se trata de una lucha contra este ser espiritual de maldad. Es con él con quien nos las tenemos que ver. Y sería bueno que los cristianos pudiéramos captar esto con mayor rapidez toda vez que se puede levantar algo entre creyentes. Y darnos cuenta que el enemigo no es ni tal ni cual. Si lo hay, es el diablo. En segundo lugar, además de reconocer verdaderamente a quien es nuestro enemigo y habiendo sabido de sus propósitos concretos, luego lo que nos queda es identificar los dardos de fuego. Porque si no, ¿qué escudo vamos a usar?
¿O para qué usar un escudo si ni siquiera nos damos cuenta que Él nos está arrojando dardos de fuego, saetas, lanzas? Usted habrá visto las películas, ¿no es cierto?, de la antigüedad, en donde parece que viene allí un ejército poderoso y trata de tomar una fortaleza, y allí están del otro lado de los muros tratando de defenderse, qué sé yo, y de un lado o de otro agarran flechas que tienen brea en la punta, y entonces se les enciende el fuego, y entonces con las flechas que lanzan tratan de incendiar esa fortaleza o las puertas de esa fortaleza para poder ingresar, invadir, saquear. Bueno, este es el enemigo que tenemos. Está tratando de invadir tu vida para saquear, para robar, para destruir. No viene a traerte bendición. Viene a quitarte toda la que pueda, apartándote de Dios y del cumplimiento de sus propósitos. Por eso estos dardos de fuego son ataques. Son esas maquinaciones, son esos planes que Él tiene y enfoca en la vida de alguno que está distraído y dice, ahora le voy a entrar por acá. Son ataques para causar daño, para causarte dolor, para causarte aflicción, para causar enemistad, para causar rebeldía, enojo con Dios o entre los hermanos en Cristo, divisiones en la familia que hemos mencionado. ¿Cuáles son sus blancos preferidos? ¿Hacia dónde arroja esos dardos de fuego de manera especial y particular? Y los arroja allí porque sabe que si lo logra, causa el mayor daño, la mayor pérdida, el mayor dolor y la mayor aflicción que podríamos sufrir. Familias, matrimonios, trabajo, economía familiar, vida sexual. Blancos preferidos de este enemigo para causarte el mayor daño posible. Y en muchos casos el daño es irreversible. La salud, un blanco preferido de Satanás. Así que tenemos que tener cuidado. Nuestros hijos, aquellos que los tenemos, son un blanco preferido por Satanás. La comunión entre los creyentes, la confianza en los líderes o entre los líderes. El ministerio de la iglesia es un blanco preferido de Satanás. Sobre ellos y sobre esto va a arrojar sus dardos de fuego. Por ello, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo lo va a lograr? ¿De qué manera podría estar consiguiendo esto? Lo hace por medio de acusaciones. Lo hace levantando en mi mente pensamientos que se infiltran. Y empiezo a dudar, y empiezo a mirar mal cómo se hace esto, o empiezo a malinterpretar, o me parece algo que en realidad no es, y va contagiando mi mente y mi corazón, y voy cayendo en amargura, en aflicción, en enojo, en rencor. Él usa los malentendidos, las tentaciones, las medias verdades, usa mi propio orgullo si fuera posible, para hacerme pisar el palito, usa la murmuración, usa el chisme, usa las situaciones confusas, usa las interpretaciones emocionales, utiliza los dichos desafortunados y tantas otras cosas, pero son algunas de las que él utiliza. Tengo que estar atento, tenemos que estar atentos. Nadie queda exento de poder ser malentendido, malinterpretado. Nadie puede anular sus emociones en la vida, pero tenemos que ser conscientes que podría dar lugar a un enojo, a un distanciamiento, a un apagar mi espíritu, y yo no debo permitirlo. Me tengo que dar cuenta que allí está operando Satanás, está enviando este dardo de fuego, dando este ataque, y yo debo reconocer, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Hasta acá llegamos, te rechazo en el nombre de Jesús, levantamos nuestro escudo de fe, como dice ahora, y vamos a terminar con ello, para poder desactivar y apagar esos dardos. En definitiva, lo que Él va haciendo con esa sutileza es levantar animosidad en mi corazón. Él va a tratar de levantar animosidad entre nosotros.
y así apagar el buen espíritu que debe reinar entre nosotros. Él va a tratar de sembrar desconfianza allí donde nunca debemos dejar de confiar entre nosotros. Así que nos predispone de alguna manera ante otros, aunque otros no lo sepan, y aunque yo no me dé cuenta que me estoy enredando en esa trampa. En tercer lugar, es posible apagar los dardos de fuego. No es que, me dieron y morí. No, es posible apagar los dardos de fuego. Necesitamos estar prevenidos, no esperar el día del ataque. Ningún ejército se prepara el día del ataque o después del ataque. Todo ejército que quiere guardar algo valioso está permanentemente alerta y preparado, dispuesto a responder o a rechazar o a resistir cualquier ataque. Así debe ser en nuestra vida espiritual. Este enemigo permanentemente está buscándote, buscando flancos, a mí también, buscando por dónde puedo entrar, ingresar, por arriba, por un costado. Debemos ser muy cuidadosos. Los dardos de fuego no se pueden apagar tratando de hacernos fuertes por nosotros mismos. No se trata de apagarlos ni debemos tratar de apagarlos mirando para otro lado. Tampoco respirando profundo y contando hasta 10. Ni hasta 20. La única manera de apagar los dardos de fuego del diablo, dice la Biblia, es con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Y esto es, por supuesto, fe en Dios. Porque Dios es escudo a todos los que en Él confían. Así que es la fe. No mi fe, qué grande que es mi fe, fíjate cómo yo domino. Es fe en el Todopoderoso. Es fe en aquel que ya dio la victoria sobre Satanás y sus huestes. Es fe en aquel que reina, en aquel que domina, gobierna todo y viene en cualquier momento para arrojar al diablo y a todos sus secuaces al infierno, definitiva y permanentemente, y a tomar consigo tu vida y la vida de toda la iglesia para llevarles a reinar en la eternidad en el cielo. Así que fe en Dios. Dice que tu confianza en Dios, que tu fe en Dios te proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Así que aquí está el secreto compartido, el secreto público, el secreto dado a toda la iglesia, a todo creyente. Es la fe en Dios, el escudo que apaga todo ataque del enemigo. En todas las circunstancias, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. En toda circunstancia, se vinieron sobre mis hijos. Debo levantar el escudo de la fe porque va a apagar tarde o temprano ese dardo de fuego que el enemigo tiró sobre mis hijos. Vinieron sobre mi economía, me estoy hundiendo, no sé qué pasa. Vinieron sobre mi salud, como le pasó a Job. Levanto el escudo de la fe en Dios Todopoderoso, porque entonces, tarde o temprano, se desactiva el poder y el fuego de ese dardo del diablo. Así entonces la Biblia dice claramente que se pueden apagar todos los dardos de fuego. Y en toda circunstancia, seguridad completa, en ello debe estar nuestra fe. Fe no es solo convicción, seguridad, certeza. Lo es, pero también es consagración personal a Jesucristo. Eso es fe. Una consagración sostenida en una relación personal de absoluta confianza. Y si ese vínculo de confianza está dado, el enemigo sabe que no puede hacer nada con tu vida. Él no puede atacarte de ninguna manera,
porque tenés ese escudo que te protege. Por eso va a tratar de atacar tu confianza en Dios. Él va a tratar de atacar tu comunión con Él. Te va a tratar de distanciar de Dios, para que cuando estés a suficiente distancia, Él pueda asestarte un golpe que entonces sí te cause un daño mucho mayor. La fe apaga el fuego. La fe en Dios desactiva el ataque. La fe en Dios debilita y neutraliza el poder de maldad que venía sobre mi vida, mi salud, mi economía, mis hijos, las relaciones, los vínculos, el ministerio de la iglesia, etc. Fe, en primer lugar, en las promesas de Dios. El escudo es un escudo de la fe, y fe significa confiar en todo lo que Dios ha dicho y particularmente en lo que Él ha prometido para cada una de nuestras vidas. Él prometió muchas cosas para tu propia vida, como bendición. La fe es agarrarte de esa promesa y no soltarte por ninguna cosa del mundo. Allí donde Él dice una promesa en la palabra, vos la tenés que tomar para tu vida y no puede haber nada ni nadie que te separen de esa seguridad y esa convicción. Así que fe es en las promesas de Dios, apoyarnos en las promesas de Dios, llenar nuestra mente y nuestro corazón con las promesas de Dios, reclamar el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida o en la vida de nuestra familia o en el contexto de nuestro trabajo. Orar conforme a esas promesas y alabar a Dios por su fidelidad, intercediendo incluso unos por otros cuando estamos siendo atacados por el enemigo. Cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios y a sus promesas, somos ayudados, nuestra fe se fortalece y podemos ver a Dios obrando con su mano de poder a favor nuestro, desbaratando todo ataque del enemigo. Él insiste, no puede, insiste, no puede, insiste, fue rechazado, insiste y ve que le resistís, firme en la fe, y entonces huye. Se acabó el ataque. Fe en las promesas de Dios y finalmente fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. En una oportunidad, usted lo sabe, lo cuenta la Biblia, ¿no es cierto? Falleció un amigo, muy amigo de Jesús, Lázaro. Y él fue conmovido por ello. Estaba lejos de la casa de Lázaro y tardó algunos días en ir y dirigirse a visitar el hogar y a la familia, entristecida. Pero el Señor Jesús obró un milagro poderoso en la vida de Lázaro y lo resucitó. Pero antes de resucitarlo, le dijo a sus hermanas, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees vas a poder ver el poder de Dios? Vas a ver la revelación de Dios, de su gracia, de su misericordia. ¿No te dije que si crees? Fe. Fe es el escudo que se levanta y desactiva todo ataque del enemigo. Fe en Dios, fe en sus promesas, fe en el poder de Dios. Si podemos tener esa fe, vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver el poder de Dios que nos guarda y nos libra victoriosos de todo ataque del enemigo. ¿Qué armas usa el enemigo? Dijimos, la mentira, el engaño, las acusaciones, la falsedad, los celos, las sospechas, la crueldad, toda clase de maldad. ¿Cuáles son nuestras armas para resistir y combatir este enemigo? No son las mismas. No son las mismas. No se desactiva un ataque del enemigo por medio de la mentira. No podemos resistir un ataque del enemigo por medio del engaño. No vamos a resistir el ataque del enemigo ocultando el pecado. Nuestras armas son otras.
para ser victoriosos. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de todo dardo de fuego del maligno. Nuestras armas poderosas son la verdad, el poder de la verdad, el poder del perdón. Si alguien te causó una ofensa, un daño. El poder de la misericordia, el poder de la fidelidad, el poder de la compasión, de la bondad, el poder del amor, el poder de la paciencia, el poder de la lealtad. Esto es lo que vence al mal. Vence con el bien el mal. Así dice la Biblia para terminar. En 1 Pedro 5, 8 y 9. No se dejen seducir ni sorprender. El apóstol Pedro es quien escribe ahora esta carta, pero también escribe a la iglesia, a los creyentes. Y les dice, en este sentido del tema que hemos tratado hoy, no se dejen seducir ni sorprender. ¿La seducción qué es? Y el comenzar a ser arrastrado hacia el pecado. Y una vez que concebí, caí. La seducción es la tentación, algo codicioso, algo atractivo, algo que me llama la atención y lo deseo, lo quiero. Eso es la seducción. Y la Biblia dice, no te dejes seducir ni sorprender. El diablo, nuevamente el enemigo, que es el enemigo de ustedes, lo aclara por si hace falta, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, le dice Pedro a los creyentes. Y ellos dirían, ¿cómo? Entonces Pedro agrega, resístanlo firmes en la fe. Otra vez, aquello que Pablo decía a los de Éfeso, ahora Pedro les dice lo mismo a estos otros creyentes, resistan firmes en la fe. La fe es el escudo que apaga todo dardo de fuego del enemigo. Resistan los firmes en la fe, conscientes de que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Pero esto me toca a mí solo. ¿Por qué a mí solo, a mí sola? No. Es a todo creyente, en todo lugar del mundo, y hasta que Cristo venga nuevamente. Así dice también entonces la palabra de Dios, que este enemigo, el diablo, sabe que le queda poco tiempo. Lo afirma la Biblia, él lo sabe. Y porque sabe que le queda poco tiempo, dice que cada vez trata de desatar mayor furia contra los creyentes particularmente. Pero nosotros también sabemos un montón de cosas. Sabemos que el Señor viene por nosotros, sabemos que tenemos seguridad de vida eterna, sabemos que el enemigo ya está vencido, sabemos que si nosotros estamos consagrados al Señor, el diablo ni nos puede tocar. Así que sabemos que somos más que victoriosos en aquel que nos amó y nos ama, Cristo Jesús. En Él debe estar puesta nuestra confianza, en Él debe estar puesta nuestra fe. Y esa fe hará que estés preparado para el día en que el enemigo decida atacar, no te sorprenderá. No vas a ser seducido ni seducida. Vas a poder resistir firmes en la fe. Vas a ser victorioso o victoriosa. No vas a tener que padecer pérdida, dolor, tristeza, angustia. Pero mientras tanto, hay que resistirle en la fe. El enemigo insiste, 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 parece que lleva ventaja, parece, pero en cualquier momento se manifiesta el poder y la gloria de Dios. No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Así que mi fe no es de un instante, de un ratito, y ya se acabó, y no ves, no pasa nada. Fe permanente y constante en Él, en Dios. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que confía en sus promesas. Él dijo, vos sos mío, vos sos mía, yo te cuido, yo te protejo, yo soy tu refugio, yo te llevo de triunfo en triunfo. Así que apaguemos los dardos de fuego del maligno. Sigamos disfrutando compañerismo, la comunión, la armonía, no solo aquí entre nosotros, particularmente también
en nuestros hogares, nuestras familias, en el vínculo con nuestros hijos, en el matrimonio. Cuidemos y pongamos a salvo nuestro trabajo, nuestra salud. Cuidemos el ministerio de la iglesia, los propósitos que Dios quiere cumplir en la iglesia y a través de la iglesia y también en tu propia vida. Así que estemos atentos, estemos intercediendo y yo creo que va a ser sencillo que podamos ir reconociendo lo que el enemigo ya ha estado queriendo hacer entre nosotros. No tenés parte entre nosotros, no tenés lugar entre nosotros. Cristo reina entre nosotros. Él es Señor y a Él y ante Él nos postramos y le adoramos con todo nuestro ser. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te bendiga con toda clase de bendición y nos ayude a poder crecer en la fe, a crecer en la fe, a llenar nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, de las promesas y poder resistir. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu